Hola, bienvenidas al podcast de Mi vieja quería una abogada. ¿Qué es un podcast? No sé, escuché el de Barchi para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistadas nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es... Mi vieja quería un abogado. Un podcast de sociología. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. Una edición especial, en realidad, voy a ser más claro, una tercera edición del especial que enamoró eh, a la audiencia de los podcasts, que es ¿Y de qué vas a vivir? Este segmento en el cual indagamos sobre las trayectorias profesionales de colegas recientes egresados, algunos más grandes, algunos más chicos, pero en general recientes egresados de la carrera de sociología y de las ciencias sociales, buscando un poco a ver cómo hicieron sus trayectorias profesionales, cómo las encarrilaron, qué les gustaba, conociendo distintas perspectivas de lo que puede hacer con esta carrera diversa que es la sociología. Así entramos con... Espera, antes de arrancar con a quienes entrevistamos y dar un poco de marco histórico, presento a mi compañera Julieta Pulpeiro. ¿Qué hace, Juli? Bienvenida. Hola, Fede, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, es la primera vez que vamos a armar una pareja entrevistadora, así que nada, te doy la bienvenida nuevamente y un gusto, un placer. Y la primera vez que entrevisto yo también en esta sección, así que espero estar a la altura de quienes me antecedieron. Absolutamente. Bueno, en esta sección, como habíamos comentado, tuvimos el placer de tener ya dos entrevistas con dos trayectorias profesionales distintas. Una con Mariano de Martino, a la cual pueden ir y recomiendo visitar en todos nuestros canales, Spotify, YouTube, Título en Trámite. Bueno, busquen todo, @Título en Trámite, que lo van a encontrar. No sean vagos, entren y lo buscan, va a ser fácil. Que ahí vimos un poco de la investigación de mercado, de análisis de datos, y vimos también ¿Y de qué vas a vivir? 2, con Lucía Carnelli, con una inserción un poco más de gestión pública. Así que ahora vamos con un caso, un estudio de caso de otro estilo. Tenemos el agrado de presentar a Yanina Harari, que es investigadora de CONICET, también es docente en historia, en la carrera de historia en la UBA, de la materia Historia Argentina 3. Ella es licenciada en Sociología por la UBA, nuestra casa de estudios, es profesora de Sociología y también es doctora en Historia. Tiene libros, publicaciones, bueno, todo lo que te hace un investigador que publica. Yo destaco uno nada más, un libro, A Media Máquina, Procesos de Trabajo, Lucha de Clases y Competitividad en la Industria Automotriz Argentina, 1952-1976, títulos largos, como le gusta a los investigadores. Y Anina, te damos la bienvenida a Mi vieja quería un abogado. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les gustan los títulos largos, Y es así, viste, esto es así. Bueno, yo te quería preguntar, como para arrancar, una breve introducción, muy así como, para que expliques qué es lo que investigás o qué línea de investigación, qué campo de estudios es en el que vos te insertás. Bueno, yo trabajo básicamente sobre clase obrera, trabajo y industria. Eso fue justamente el título ese largo de mi libro, que fue en realidad el libro es, digamos, una readaptación, una reescritura de mi tesis para sacarlo como libro, digamos, en resumen, que básicamente trabajaba sobre la industria automotriz. Entonces, básicamente yo trabajo sobre la historia del trabajo, que tiene una pata para clase obrera, sindicalismo, y otra pata para historia industrial. Es como medio digamos, un campo que es una intersección entre estos dos campos. Yo después me fui orientando más hacia la historia de la clase obrera y también la actualidad, y
también sobre la organización sindical de la clase, sindicalismo, burocracia sindical y demás. Es decir, ese sería como el campo en el que estoy trabajando más ahora. Te hago una duda que uno escucha CONICET y piensa cómo se le hace agua a la boca mientras corre la carrera. Y una cuestión más bien desde el desconocimiento que puede surgir es cómo es que se estructura la carrera en CONICET. Vos sos investigadora, hay categorías de investigación, venís de algo más, de una jerarquía más abajo, hay más arriba. ¿Cómo funciona? Bueno, CONICET funciona básicamente con una estructura, hay una carrera de investigación que tiene varias categorías, pero para acceder a la carrera de investigación uno tiene que pasar antes por una instancia previa de becario, ¿sí? Cuando entra a CONICET se presenta, al final se postula para la beca de doctorado, que hoy son 5 años, pero en mi época eran primero 3 años para la beca inicial y 2 años más, después volvías a concursar 2 años para tener 2 años de la beca de finalización de doctorado, en total eran 5, y después de eso tenés 2 años más de beca postdoctoral. O sea, si vos lográs hacer tu doctorado, publicar, ir a congresos y todo lo que se te exige, vas a como concursar para la beca postdoctoral. Si tenés suerte te sale, si vos puedes hacer todo bien y que igual no te salga, eso hay que aclararlo. Después de eso, o sea, después de 7 u 8 años porque vos podés tener una extensión de 1 año de la beca postdoctoral, entras a carrera de investigación. En la carrera de investigador entras como investigador asistente y luego de más o menos 4 o 5 años podés concursar para ascender a la categoría de adjunta. Después tenés que, en un periodo de tiempo, también 4 años, podés concursar para el investigador asistente y así para arriba. Es decir, pero todo es por un concurso, digamos, para acceder, un concurso que, bueno, tiene ciertas complicaciones. Me dirán si quieren que me extienda sobre los problemas, porque decir, se me hace agua la boca y parece una idealización del trabajo en CONICET, que si quieren que me explaye un poco más sobre las condiciones de trabajo, como ver, para no idealizar tanto, porque, digamos, entiendo que puede ser algo a lo que muchos aspiran, pero también hay que conocer la realidad, y la realidad es que los investigadores tampoco vivimos en situación ideal. El tema de los concursos, que es una dinámica, ¿cómo es? Yo no sabía, por ejemplo, que había estos concursos cada 2 años. Bueno, mira, el concurso para ingresar como becario es un concurso en el que vos tenés que armar tu proyecto de investigación, objetivos, hipótesis, todo eso que ven en el método, y que todos dicen, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para eso. Existe en la vida real, sí. Existe en la vida real, y por eso es bastante útil, aunque es una de las materias menos queridas. Tienen que armar un proyecto de investigación, hacer un estado de la cuestión, etc. Bueno, y luego, si es seleccionado, conseguir un director, y un lugar de trabajo, y si es seleccionado, bueno, ingresan como becario. La figura del becario, por empezar, sepan que dije, entre 5 y 8 años, una figura totalmente precaria, ¿sí? Un elemento importante a saber es que las becas son ingreso negro, que es muy bajo, digamos, los salarios en CONICET son muy bajos, así que si están pensando en hacerse millonarios, sepan que no van a hacerlo por este medio. Igual creo que si ya eligieron sociología, sabrán que no es una carrera que les vaya necesariamente a garantizar tener un pasar muy cómodo. Supongo que no muchos lo eligieron por eso, pero bueno, CONICET particularmente tiene los salarios bastante deprimidos. Las becas también son muy bajas, también no tienen aportes, no tienen ningún tipo de contribución en blanco, y
tienen sí obra social, eso se consiguió, pero no para el grupo familiar. Los concursos en CONICET, que dije, son para beca, para entrar en la beca, luego para la postdoc, luego para entrar a la carrera y luego para ir ascendiendo, para promover. Y luego, una vez que uno está en carrera, tiene también, digamos, no son concursos, pero sí evaluaciones de informes durante la categoría de asistente cada un año, o sea, todos los años, y luego cada 2 años, donde uno tiene que presentar todo lo que ha hecho, lo que trabajó, y proponer un plan de trabajo para el siguiente periodo. Eso, digamos, una evaluación en donde, bueno, obviamente uno tiene que dar cuenta de que trabajó y si no, el informe puede ser rechazado. Y si uno tiene 2 informes rechazados seguidos, puede ser despedido. Y los concursos, lo que pasa en CONICET es que los concursos son bastante poco transparentes. Es decir, en CONICET no se conocen, por ejemplo, cuando uno se presenta al concurso, los criterios de evaluación. Más o menos para las becas se sabe más o menos algo del puntaje, que se cuenta el promedio de la carrera, se cuenta antecedentes que no tenga, si no publicó, si no fue a congresos, todo eso suma, digamos, el puntaje del proyecto, el puntaje del director que no presenta, ¿sí? Son todas cosas que más o menos hay un cálculo. Pero, en general, en la mayoría de las instancias, no se conocen cuáles son los criterios con los que uno lo van a evaluar. No son públicos. Por ahí hay algún radiopasillo, pero no se conocen. Y además, las comisiones van cambiando, las comisiones evaluadoras, y cada comisión, cuando se conforma, puede establecer nuevos criterios, o sea, además son cambiantes. Con lo cual eso hace que haya un problema ahí, en torno a que, bueno, uno trabaja y no sabe después cómo lo van a evaluar, si va a ser suficiente lo que hizo o no, etcétera, etcétera. En eso hay varios problemas. Y después hay problemas de cupos, en el sentido de que no todos los que hacen la beca doctoral, después les sale la beca postdoctoral, y no todos los que les sale la beca postdoctoral tienen un cupo para entrar a carrera, por más que hagan todo bien, ¿sí? Para carrera hay en general menos lugares de la gente que termina la postdoc, o sea, la beca postdoctoral, y por lo tanto todos los años queda mucha gente afuera. Yanina, de forma más bien estructural, claramente el CONICET presenta más complejidades de las que uno quizás desde afuera puede observar. Ahora, si nosotros, estando como, suponete, soy un estudiante de la carrera de sociología, ¿no? Y empiezo a pensar en que tal vez la investigación es para mí, ¿no? Porque de alguna manera alguien me lo dijo o lo empiezo a sentir. ¿Cómo puedo imaginarme o cómo podrías contar cómo es el día a día con sus pormenores a favor también? Porque de alguna manera uno tiene que, supongo yo, que a vos también te debe satisfacer algo de lo que estás haciendo, más allá de las condicionantes estructurales, en contra. Sí, en primer lugar, si a uno le gusta la investigación, va a arrancar a presentarse a la beca y la tesis, siempre es una experiencia que, digamos, es enriquecedora, pero te tiene que gustar. Es decir, bueno, en general siempre, si uno labura de lo que le gusta, siempre es mejor. No todos tienen esa posibilidad, lamentablemente, pero sí, si es algo que te gusta y te apasiona, está bueno, porque vos estás todos los días con alguna tarea de investigación. Aunque a veces, bueno, también tenés que hacer cosas burocráticas y todo ese tipo de cosas obviamente existen, pero básicamente, digamos, tenés que tener, bueno, la paciencia y la disciplina para avanzar con la investigación, que es algo que se hace más en el mediano largo plazo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, hoy se calcula que la tesis doctoral tarda 5 años, con lo cual no es que vos vas a ver un resultado inmediato, tenés que tener como la paciencia para ir, digamos, construyendo la investigación, armándola, avanzando, frustrándote, porque por ahí pensabas que ibas a encontrar algo y no lo encontrás, tenés que repensar la investigación, por ahí creías que ibas a poder contar con una fuente que se te cae, o que no está o no aparece, o
o hay problemas de acceso, es decir, hay muchas vicisitudes que, bueno, tenés que ir viendo, pero, bueno, es un trabajo constante a lo largo de bastante tiempo, o sea, no es algo que, porque por ahí no tienen, no, qué sé yo, tienen la idea de, a veces para la carrera o trabajos que haya que hacer, que, bueno, lo haces más o menos en un periodo relativamente corto, a lo sumo un cuatrimestre, supongamos, ¿no? Un trabajo final de una materia que arrancás al principio. Acá es algo de más largo plazo que requiere mayor constancia, por lo tanto te tiene que gustar, ¿sí? Hacerlo. Y después, obviamente, lo que hay que tener en cuenta es que hay un campo muy grande para trabajar, en el sentido de que, digamos, según lo que a vos te apasione, más allá de la temática, también hay distintas tareas, hay algunas investigaciones que requieren por ahí laburo más con fuentes orales o con fuentes escritas o con estadísticas, es decir, también eso es algo a tener en cuenta cuando uno elige el tema, porque cuando uno decide abocarse a la investigación tiene que elegir un tema. Obviamente, a lo largo del tiempo y demás, uno puede ir un poquito para acá, un poquito para allá, ir cambiando, pero más o menos tiene que ser un tema que te guste, que te apasione, que te interese, qué sé yo, trabajar con determinada metodología, determinadas fuentes, ¿sí? O sea, es algo que también hay que tener en cuenta, es decir, me gusta la investigación, bueno, eso hay que empezar a bajarlo un poco más en concreto, pensar la temática, pensar, no sé, si saben, conocen grupos que estén trabajando con esa temática, que más o menos sientan afinidad con el abordaje que están teniendo de esa temática, es decir, son todas cuestiones a empezar a pensar para también ir acercándose de forma más concreta a la investigación, a los grupos con los que por ahí piensan que les interesaría trabajar y ir haciendo la experiencia y también quizás ir ya empezando a investigar durante la carrera, es decir, no hay que necesariamente esperar a recibirse. Bueno, yo te quería preguntar esto de que decís, bueno, te tiene que gustar. ¿Tu interés por la investigación vino de la mano de un tema ya? O sea, vos llegó un punto en el que dijiste, bueno, ¿es esto? ¿O fue más como, bueno, capaz historia y la beca y de repente el CONICET apareció como en el medio? ¿O vos estabas, apareció el tema y dijiste, yo quiero investigar y dedicarle, porque también como que se puede investigar con distintos grados de dedicación, digamos, y CONICET es un grado de dedicación grande, como quiero investigar, dedicarme, publicar, horas, etcétera. Y eso, yo quería saber si vos agarraste un tema y dijiste, bueno, esto es para ir a CONICET, o cómo apareció eso. A ver, una aclaración. Cuando yo entré a CONICET no era lo que es ahora. Es decir, no se sabía mucho que era CONICET, porque no había la cantidad de ingresos como hay ahora, que es una realidad, digamos, más presente, me imagino, porque hay muchos estudiantes que, bueno, terminan y se presentan a beca o entran a la beca y demás. En ese momento no era así porque CONICET venía de estar cerrado, estoy hablando a mediados de los 2000, casi en el 2000, y recién empezaban las camadas de las llamadas a beca, la apertura de concurso de becas, con mayores cantidades de ingresos. Entonces, no es que uno tenía mucha idea, y no es que era una perspectiva, yo no tenía en mi cabeza la perspectiva de hacer CONICET cuando estudié sociología, de hecho no sé qué perspectiva tenía, me imagino lo mucho que debe pasar, pero no es que yo, digamos, ya mientras era estudiante tenía pensado que por ahí estaba CONICET como como posible salida laboral. A mí siempre la historia me gustó, de hecho yo estuve a punto de pasarme la carrera de historia, hice filología del CBC, estuve ahí. Después dije, bueno, ya sigo en el baile. Y me empezó a interesar, digamos, la temática, bueno, de historia, de historia argentina, la temática de clase obrera, industria, trabajo, ese tipo de temáticas me interesaban y de hecho las materias que hice entre las optativas estaban bastante orientadas hacia eso, también hice materias de la carrera de historia.
Y ahí, bueno, empecé a ligarme con un grupo de investigación. Ahí empecé, yo ya, mientras estaba ya en los últimos años de la carrera, me gustó, es algo que me despertó. Pero bueno, yo no conocía, porque en la carrera, si bien hay alguna instancia de investigación, y eso creo que es algo positivo de la carrera, son, como dije, digamos, cosas muy cortas, muy acotadas. El método, bueno, te da herramientas para la investigación, pero bueno, no es que no hace una investigación. Y la verdad es que me gustó. Dije, bueno, esto me gusta, realmente me interesa. Y bueno, ahí arranqué, bueno, se presentó entonces, cuando después me recibí, la posibilidad de presentarme a la beca. Y si les voy a ser sincera, no es que yo era muy consciente de lo que me metía. O sea, dije, bueno, me gusta la investigación, está la posibilidad de presentarse a la beca. Yo venía de todos los laburos precarios, enero, en fin. Y yo laburaba, yo hice además la carrera de periodismo en un terciario, y bueno, laburaba de eso, algunas cosas freelance, algunas cosas en otro laburo, en negro, ganaba 2 mangos, y dije, bueno, qué sé yo, me presento a la beca. Y en ese momento les dije era por 3 años, así que bueno, dije, bueno, son 3 años, veo cómo me va, vemos qué pasa. Es que eran 5 años. Y bueno, me presenté, la verdad que, bueno, me gustó, me anoté para el doctorado, porque bueno, el requisito. Y bueno, después concursé para la beca de finalización, me salió, así que bueno, terminé la tesis y dije, bueno, sigamos por acá, porque también, obviamente, era una experiencia. Conozco gente que también se presentó a la beca y bueno, se dio cuenta que no era algo que le gustara sostener en el tiempo. Bueno, es algo, bueno, por eso digo, una cosa es para hacerlo durante un tiempo más acotado, y otra cosa es, bueno, algo que uno hace todos los días de su vida, sobre todo porque, bueno, hay algunas condiciones, por ejemplo, sobre todo en ciencias sociales, los becarios, investigadores, digo becarios para señalar su condición precaria, pero los becarios para mí son investigadores, ¿sí? Porque ellos hacen la misma tarea que un investigador, solamente que obviamente sin el reconocimiento en la relación laboral. En ciencias sociales hay muchos compañeros que están trabajando sin un lugar de trabajo físico, hay que ir a trabajar. Entonces, laburan mucho desde su casa. Yo estuve en esa situación y bueno, también es un tema, digamos, para acostumbrarte a tener una disciplina de trabajo. No, te levantás para trabajar, tienes un jefe atrás que te esté diciendo, bueno, ahora entrégame esto, esto y esto, tenés que ir avanzando. Pero, digamos, me gustó, digamos. Por suerte me gustó. Pero no es que yo era totalmente consciente de lo que me estaba metiendo, porque ya te digo, no era tan conocido por CONICET en ese momento. De alguna manera vos como que como que no tuviste una mediación en la mitad entre terminar la carrera y entrar a CONICET, ¿no? Entonces yo lo que pregunto es, esa presentación de, bueno, una oportunidad que cayó del cielo, yo lo que quiero saber es, ¿cómo es que eso se presenta? O sea, ¿alguien te lo recomendó? ¿Alguien te dijo, che, vos vas para esto, podrías? ¿Fuiste guiada por alguna persona? ¿Cómo es eso? ¿Alguien te asesora? O bueno, mira, me llegó ni me imagino en ese momento, ¿no? Como me llegó una noticia, una convocatoria en... No te imaginas que en ese momento las cosas se presentaban en papel. O sea... Por eso, ¿quién te guía? ¿Alguien te guía ahí o es tipo totalmente autónomo? Hoy en día subí todo el FIGEO, el sistema de internet de CONICET, pero en ese momento era fotocopia de todo, foliado a mano, era hermoso. Por eso, eso solo es imposible, o me imagino yo que debe ser imposible, antes y ahora, porque debe ser un mundo. Y es un mundo. Mira, efectivamente vos cuando te presentás a la beca, te presentás con un director, ¿sí? O directora. No es que vas solo, que valides y bueno, presentes. A mí lo que me pasó fue que ya te comenté, yo
digamos, me lié, empecé a laburar con un grupo de investigación, y bueno, y ahí ya estaba, digamos, presente el tema de CONICET porque ya había compañeros que se habían presentado, entonces, bueno, era como, bueno, digamos, si querés dedicarte a la investigación, bueno, y a mí medio que me vino como, bueno, yo, digamos, me recibí, ya venía investigando, obviamente otro ritmo, ¿no? Porque laburaba, usaba y demás, y dije, bueno, me metí a la beca, y me dijeron, bueno, ahora es la presentación, ¿querés presentar? Y sí, bueno, vamos, probamos. Tampoco es que dije, bueno, me va a salir así de una, no sabía. Y bueno, y ahí me puse a laburar en el proyecto para presentar. Después tuve que conseguir director para CONICET, que tenía que ser, bueno, alguien, tiene que cumplir determinadas características, no es que cualquier persona puede ser director, o por lo menos ser director con chances, es decir, que le den determinado puntaje para que salga la beca. Y bueno, ahí me presenté, fue así, tampoco fue así, bueno, obviamente ya digo, lo más difícil de todo fue hacer todo los papelitos, el foliado, a mano, la carpeta y todo. La burocracia. Toda la parte burocrática que, bueno, como dije, digamos, son cosas que no es que, no solamente investigando, hay mucha cosa burocrática que hay que hacer también. Claro. Che, y yo quería indagar un poco en este vínculo entre la sociología y la historia, ¿no? Porque pensaba en esto del método. ¿Vos usás métodos de historia o usás métodos de socióloga, por ejemplo? ¿O cómo la licenciatura y el doctorado colaboran entre sí? ¿O vos sentís que capaz te pegaste el volantazo y estás más cerca de la historia que de la sociología? ¿Cómo ves como eso, lo que vos haces? ¿Cómo lo encuadrás? Yo no haría una distinción tan tajante entre una cosa y otra, sobre todo por el periodo en que yo laburo. No es que, digamos, no sé, hago historia antigua, bueno, entonces laburas con otras cosas. Claro. Está bastante cercano, se entiende lo que yo hago con lo que estudié en la carrera, digamos. Pero en cuanto a la metodología, hay cosas que aprendí nuevas de historia, y hay cosas de sociología que obviamente me sirvieron muchísimo porque, por ejemplo, yo trabajé con fuentes orales, y bueno, muchas cosas ahí que me sirvieron, de las entrevistas, etcétera. Trabajé con estadísticas, trabajé, bueno, fue con fuentes históricas, para todo eso me sirvió bastante cosas que aprendí de historia, es decir, fui tomando herramientas de un lado y del otro. Entonces, en ese sentido, fue un complemento, digamos, de ambas cosas en este punto. Te iba a preguntar si, bueno, esto nombraste de estadísticas y pienso, bueno, ahora está muy de moda, hay mucho desarrollado sobre programas específicos, software específicos para datos de todo eso. ¿Vos algo de eso utilizás en la investigación? Tal vez es una cuestión más bien personal, no digo la investigación, tu investigación. Mirá, no, porque entiendo que, digamos, lo que te referís son software donde vos por ahí cargás datos de, no sé, encuestas o por ahí de Big Data o cuestiones más, datos más grandes. Yo, más que nada, laburé por ahí estadísticas económicas, con datos que recolecto, y yo personalmente uso el Excel. Usé el Excel para eso, que me era suficiente, es decir, no necesité tampoco programas mucho más sofisticados, porque bueno, era estadística más sencilla si se quiere, pero que sí me ha servido cosas que aprendí en la carrera, en ese punto. Bien, y una así, pues, aparte, ya vamos más o menos media hora y más o menos, yo lo que te quería preguntar es, uno tiene la sensación de que el trabajo de investigación es solitario. Y quizás eso a veces abruma, ¿no? Como pensar en 5 años, 3 años, 5 años, 7 años, vivir de eso, siempre en forma solitaria.
Entonces quiero saber si es tan así, si es más un mito, si hay momentos y momentos, si cómo la llevas vos también, la experiencia. Mira, eso depende mucho de varias cosas. Porque efectivamente, digamos, en el momento de la investigación tardó con tu computadora, con tu gato, digamos, tu pende, bueno, tenés que laburar mucho tiempo solo, sí, porque tenés que escribir mucho. Tenés que escribir artículos para publicar, tenés que escribir para academias, papers, tenés que escribir ponencias para congresos, etcétera. ¿Sí? Hay mucho tiempo que, bueno, sí, trabajas solo, lógicamente. Pero si uno está trabajando dentro de un grupo de investigación, cosa que no necesariamente es el caso de todos, o sea, hay gente que labura más en solitario, no labura dentro del grupo de investigación, en mi caso, laburo dentro de un grupo de investigación, que tenemos reuniones periódicas y entonces vamos intercambiando los avances y demás, y haciendo, digamos, debatiendo entre todos, lo cual, bueno, hace que no sea tan solitario el laburo, en la medida en que uno va haciendo un trabajo más colectivo, dentro del grupo de investigación, eso no se siente, digamos. Bueno, y después hay otras instancias también de sociabilización, trabajo donde uno tiene intercambios, qué sé yo, en los congresos o demás, que bueno, uno va también intercambiando con otros investigadores, pero en el día a día, si uno más o menos trabaja con algún grupo de investigación, donde bueno, va intercambiando, eso pasa, y después hay lugares de trabajo que tienen un lugar físico donde uno puede ir y bueno, ve a otros compañeros de forma diaria, entonces eso por ahí lo hace menos solitario, pero hay un punto en donde es un trabajo que uno hace solo. Obviamente también existen, por ejemplo, uno puede escribir artículos en coautoría con otros colegas que también ahí vas trabajando el texto con otros, etcétera. Ese tipo de cosas también existen. Bueno, y te queríamos hacer una pregunta así un poco profunda, quizás para que revises toda tu vida desde los inicios, pero si tuvieras que volver a ese momento en el que te estabas terminando la carrera, ¿harías lo mismo? ¿Quizás te hubieras cambiado de historia antes o no? ¿Qué harías? No sé, yo creo que sí, haría lo mismo. Estoy finalmente conforme, o sea, en su momento... Aún con todas las digamos, dificultades. Sí, digamos, yo en su momento, la verdad es que renegaba bastante contra la carrera, digamos varias troncos de la carrera que no me gustaban, no me cerraban y demás, pero después le encontré, digamos, el gusto a otras cosas, o sea, creo que con las optativas uno puede más o menos ir armándose un recorrido con el cual uno se sienta más cómodo, con temas que a uno le gusten más, materias que por ahí uno tenga mayor interés, y entonces eso me parece que compensa un poco y hace que también uno pueda ir armándose su formación para el lado que le interesa. Así que me parece que estuvo bien. Creo que hice un recorrido que, bueno, me trajo hasta acá, que la verdad que estoy conforme, ¿no? Digamos, más allá de todas las... Te trajo hasta el podcast. Decilo, te trajo hasta el podcast. me trajo hasta ahí. Esta entrevista. No, la verdad que bueno, me gusta lo que hago, ¿no? Digo, más allá de que obviamente, bueno, todas las cuestiones de las problemáticas laborales que tenemos en CONICET y demás, bueno, habrá que dar una lucha. A mí me gusta el trabajo que hago, me gusta esto, y bueno, creo que sí. No sé qué hubiera hecho con sociología si no entraba en CONICET, pero probablemente docencia, yo después hice profesorado, pero a mí me gusta esto. La verdad que al que le gusta la investigación se lo recomiendo. Es un gusto escuchar una nueva edición de ¿Y qué vas a vivir? Porque nos responde un poco a nuestras propias preguntas, que tal vez estamos en ese proceso, justo, todavía no terminamos de insertarnos no terminamos de detectar qué es lo que nos gusta.
Imaginémonos qué es lo que pasa con los otros que todavía ni llegaron a estar cerca de terminar la carrera. Así que eso por ese lado, agradecerte. Vos, Juli, no sé si tenés alguna última pregunta que se te ocurra para hacerle, si no, vamos encaminándonos hacia el cierre. No, me quedaron muchas preguntas, todo comentario me parece muy interesante y muy de mi interés personal, digamos, todo. Pero bueno, un placer, me parece que está buenísimo, si alguien está pensando más escuchar este maravilloso capítulo de este maravilloso podcast y decir, bueno, tengo una experiencia y quizás respuesta a algunas preguntas, ¿no? Sí, para todo ese mundo que se pregunta, che, tal vez es para mí la investigación o no, y no sabe exactamente cómo responderlo, porque tal vez no tiene un referente, ¿no? Un referente empírico para decir, mirá, ¿es esto o no es esto? Y más cercano en el tiempo y en el espacio. Yo te hago una última antes de cerrar. Una cosa que tendrías que pensás que, desde tu punto de vista, habría que agregarle a la carrera de sociología. ¿Una sola? Puede ser muy genérica, pero una así que vos decís, esto te hubiera gustado salir con ese conocimiento o salir con ese contacto, ese algo. No, pero es una pregunta muy... Es una pregunta que no sé si, que no puedas responderla. Es muy buena porque es muy buena en el sentido de que la carrera es muy buena. Es muy bueno, pero tengo que pensar un poco más para decirte una cosa que... Está bien, no hay problema. Que me gustaría, pero... Nos vamos sintiendo que la carrera entonces es completísima. No, pero ella, Yanina comentó en un momento que trabaja mucho con... No, Yanina comentó que trabaja con fuentes orales y yo pensaba, no aprendimos a trabajar fuentes orales en la carrera. No, pero algo por ahí de la entrevista, sí se ve, método Quali, eso se ve. Tampoco piensen que en historia eso pasa, o sea, eso también uno lo va aprendiendo más con la experiencia, digamos, de investigación, leyendo cosas después, en el posgrado, o sea, hay muchas cosas que me diría, bueno, por ahí la carrera estaría bueno que las tengan, pero por ahí no a todos les interesa más tanto la investigación, por ahí hay cosas que, qué sé yo, que modificaría la carrera, por ejemplo. Yo creo que el tema de que el profesorado esté tan lejos después de la licenciatura, quizás es un problema para la salida laboral. Después hay cosas que yo creo que por ahí, para mi gusto, quizás le faltaría un poco más de historia de la carrera, de cosas, de llevar todo un poco más, bajarlo un poco más a tierra, digamos, no sea todo tan teórico y que parezca que, digamos, el mero ensayismo en sí mismo es una contribución al conocimiento de la humanidad sobre la sociedad. Bueno, una serie de cuestiones de críticas por ahí más generales, que si quieren otro día lo charlamos fuera del podcast, pero que me parece que sí, por ahí algo más de contenido, si se quiere, más empírico, y creo que eso podría aportar un poco más la historia u otras materias por ahí incluso más contemporáneas para que no quede todo tan en la teoría y de contrastes de simples teorías con teorías, sin nunca contrastarlo con la realidad, básicamente. Muy bien, sí, eso es un poco todo. Nos va a impulsar a seguir discutiendo al interior, porque estos debates también los planteamos nosotros al interior de la banda del título en trámite, que nos seguimos preguntando y también intentando responder a esa pregunta. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por participar, por hacer tu aporte, aportarnos tu trayectoria profesional, tus datos, tu todo. Así que... Creo que les sirva para los que por ahí se planteen seguir por el camino de la investigación. Muy bien. Bueno, esto lo pueden escuchar, lo van a poder escuchar en Spotify, YouTube, siempre @título en trámite, Twitter, en Instagram, comentarios, saludos a Yanina y todas esas cosas también lo pueden hacer. Recomiendo el libro, muy buen libro. Y nada, ha sido un placer enorme compartir este tercer y de qué vas a vivir con ustedes, con Yanina y con Juli. Un placer también, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos la banda de título en trámite. ¿Y esto qué fue? Mi vieja quería un abogado. Un podcast de sociología. Muy bien, sí, salió.